Esta noche, hermanos, quiero compartirles acerca de los principios del reino, los principios del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, quiero que ponga atención porque hay muchas situaciones que pasan, que suceden, que vemos, pero si no estamos conscientes de lo que son, de lo que significan, entonces las podemos pasar desapercibidas. En el 2017 tuve el privilegio de que me invitaran a Málaga, en España, a un congreso médico, y un amigo me dice: mira, me dice, la tarde no hay muy buenos temas, deberíamos de ir a conocer un pueblo que se llama Ronda, ¿verdad? Y me fui con él. Y comienza uno, hermano, a ver unos paisajes de un verde claro, un verde oscuro, luego un color lila, unos paisajes pero exageradamente bellísimos, ¿verdad? Y yo iba tan absorto, iba tan impresionado por la naturaleza, por la maravilla de Dios, y de repente él me dice: ¿te das cuenta? Me dice, del privilegio que tenemos de estar acá. Me dice, íbamos en el autobús, un autobús, ¿verdad? Viendo tremendo paisaje, y me dice él: imagínate, me dice, toda la naturaleza y la belleza que Dios pone frente a nosotros, y el hecho de estar acá, tan lejos, ¿verdad? Y comenzó él, ¿verdad? Y yo me quedé ahí y dije yo: realmente es cierto, ¿verdad? Es un privilegio lo que Dios nos permite. Pero no solo eso, ¿verdad? De poder viajar. En este caso estaban cubriendo todos los gastos, ¿verdad? Y así se siente todavía mejor. Pero lo que te quiero compartir es que todos los días es un privilegio el que Dios nos dé un aliento de vida. Todos los días es un privilegio. No necesita pasar algo extraordinario, no necesita pasar algo fuera de lo común para que estemos agradecidos todos los días con Dios, ¿verdad? Entonces, los principios del reino, hermano, están en la Biblia, pero tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Y vamos a ir capítulo 1, versículo 1 del primer libro de la Biblia, que es Génesis, ¿verdad? Ahí vamos a comenzar, fíjense. Y dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Señor, te damos gracias en esta noche, te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, que tu Espíritu Santo, Señor, revele lo que tenga que decir para cada uno de nosotros en esta noche. Quita toda ansiedad, toda angustia, todo desasosiego, Padre, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos podamos conectar, Señor, con lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a través de tu palabra a cada uno según nuestra necesidad en esta noche. En Cristo Jesús lo pedimos, amén. Entonces, la tierra, en principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios en el versículo 3: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y ¿qué hizo Dios? Separó la luz de las tinieblas. Y eso es lo primero, hermano, que hace cuando viene el reino de Dios a nuestras vidas. Nuestras vidas están desordenadas y desiertas. Desordenadas en todo lo que nosotros podamos hacer, y desiertas porque hay una necesidad de todas las cosas. No hay amor, no hay gozo y no hay paz. ¿Y qué dice en el Nuevo Testamento Jesús? El reino de Dios es justicia, gozo y paz. Si usted tiene esas tres cosas, justicia, gozo y paz, está viviendo en el reino de Dios. Pero si eso no está, si no tiene paz en su corazón,
si cree que no han hecho justicia con usted o usted no hace justicia con otra persona, si no tiene gozo, si no está tranquilo, agradecido con Dios, está en el lugar correcto, ¿verdad? Para ver cómo nos enmendamos. Amén. Así que dice, y vio Dios que era la luz y separó la luz de las tinieblas. Y lo primero que Dios nos da, primer principio del reino de Dios, es que nos da la luz y nos separa de las tinieblas. Ese es el primer principio del reino. Cuando entramos al reino de Dios, Él dice, si tus ojos son luz, todo tu interior será luz, ¿verdad? Pero si tus ojos son tinieblas, todo tu interior será tinieblas, ¿verdad? Entonces lo primero que hace Dios es que nos ordena, nos quita todo desorden, toda gritería, dice Pablo, ¿verdad? Y luego viene la luz de Dios y separa la luz de las tinieblas. Dios, el corazón de Dios, hermano, es establecer el reino, su reino en esta tierra, y lo vamos a ir viendo. Y en los primeros versículos de la Biblia, en Génesis 1:26, viene el otro gran evento, ¿verdad? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. E inmediatamente después que los crea, Dios decreta sobre la creación que Él hace, decreta una palabra que está vigente hasta el día de hoy, ¿verdad? Y es la siguiente, ¿qué dice en el 28? Y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra, ¿verdad? Y los bendijo Dios. Fíjense, hermano, yo quiero que vayamos a la imagen siguiente. Dice que crea Dios al hombre y la mujer, pero los crea a imagen y semejanza, ¿verdad? O sea, usted y yo tenemos una parte de Dios, porque después de que los creó, dice que les dio un aliento de vida, y eso es lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos un aliento de vida, ¿verdad? Y eso es lo que nos diferencia de todas las criaturas de la tierra, por muy bonitas que sean, ¿verdad? Tigres, leones, elefantes, lo que quiera, no tienen el aliento de vida. No pueden acercarse a Dios porque no pueden ellos reconocer o estar conscientes del Espíritu Santo. Nosotros sí, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y nuestro espíritu, dice, clama al Espíritu de Dios, Abba Padre, ¿verdad? Eso nos conecta. Entonces fíjense bien, somos hechos a imagen y semejanza. E inmediatamente después de crearlos, dice, los bendijo Dios. O sea que usted y yo, hermanos, estamos bajo bendición por decreto de Dios. Ese es el segundo principio. Nos aparta de las tinieblas, nos pone en la luz, ordena nuestras vidas, y luego entendemos nosotros que somos hechos a imagen y semejanza, y entonces dice, nos bendice Dios. Somos benditos de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que le digo. Muchas veces no se está consciente de todo el privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y vamos a compartir. Quiero también que tenga este concepto, ¿verdad? Muchas veces tenemos el concepto que el reino de Dios comienza en el Nuevo Testamento. El reino de Dios está, y por eso vamos al primer libro de Génesis. La mente y el corazón de Dios siempre ha estado el reino de Dios para esta tierra, ¿verdad? En el Nuevo Testamento lo que dice Jesús es, el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad?
está entre vosotros, refiriéndose a que Él lo había personificado, el Hijo de Dios estaba entre nosotros. Ok, busquemos por favor, versículo que ya lo conocemos, ¿verdad? Hasta de memoria, Mateo 6:33. Yo creo que este es el segundo versículo después de Juan 3:16, ¿verdad? Que todo el mundo se lo puede de memoria, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios, pero no va solo el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas las demás cosas os serán añadidas. Ok, entonces viene la pregunta, está bien, yo voy a buscar el reino de Dios, pero hermano, ¿cómo voy a hacer yo la justicia de Dios? ¿Cómo voy a ser justo? Ok, todo país o república tiene lo que se llama la Constitución, que es todo el conjunto de leyes por medio del cual ellos deciden, un grupo de personas, cómo se van a regir, cómo va a ser su conducta, qué va a ser penado, qué no va a ser penado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es la Constitución de cada nación. Entonces, si un ciudadano respeta la Constitución, cumple con la Constitución, no hay problema, ¿verdad? De tal forma que si usted va manejando para la carretera de Santa Ana y hay un retén, usted tiene su licencia en regla, usted tiene su tarjeta de circulación en regla y lleva todos los otros adimentos que le piden, ¿verdad? El triángulo, el gato, el extinguidor y todo, usted para tranquilo, ¿verdad? Y hasta lo saluda: buenas tardes, señor policía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien amable, ¿verdad? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal la tarde? ¿Cómo está? Hasta se extraña el policía, ¿verdad? Licencia, tarjeta de conducir, ya le registran todo, ¿verdad? Y como que se van a la misma escuela los policías, ¿verdad? Siempre se van al lado de atrás y ponen cara de bravo, ¿verdad? Y están viendo a ver si es cierto. Pero si usted tiene todo en regla, no va a pasar nada. ¿Dónde se va a poner nervioso? Si la tarjeta de circulación está vencida, si la licencia está vencida, o si no lleva todas las demás cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está infringiendo la ley. ¿Y cuál es la constitución entonces del reino de Dios? La Biblia. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando en todos estos mensajes con Pastor Numa? Éxodo 20, ¿verdad? El código moral de la Constitución para nuestras vidas. Ese es el reino de Dios. Esa es la constitución del reino de Dios. Quiero ser justo, tengo que leer la Biblia todos los días. Tengo que leer la Biblia todos los días. Y de repente resulta que hay una persona que en el trabajo me levantó un chambre, me puso en mal, me pusieron una sanción, ¿verdad? Y llega una tarde esta persona, en salvadoreño se le llama sinvergüenza, porque me llega a pedir un favor. Y yo por dentro estoy que caliente, ¿verdad? ¿Y cómo se atreve este? Me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, y ahora viene a pedirme un favor. Pero justamente en la mañana, cuando yo estaba haciendo el devocional, en la Constitución del reino de Dios, que se llama la Biblia, ese día me tocó leer Romanos 12:20. ¿Qué dice Romanos 12:20? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego le pondrá sobre su cabeza. Y el 13 dice: mas no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ajá, ¿y qué te puedo servir? Esa es la justicia de Dios. ¿Me está entendiendo? Está todo en la Biblia, hermano. Está todo en la Biblia. Todo está en la Biblia. Fíjense que
hasta más o menos hace unos 10 años, el índice de divorcios estaba más o menos así: 25% problemas financieros, 25% eran problemas de entendimiento, ¿verdad? De malas relaciones entre ellos. 25% falsas expectativas, ¿verdad? Estas falsas expectativas, no estoy hablando del matrimonio, no se preocupe, pero es un ejemplo, ¿verdad? Estas falsas expectativas, para quienes no están casados, tienen que plantearlas exactamente antes de. No crean de que la persona pensé que era, me imaginé. No, no se vale imaginar. ¿Es o no es? ¿Tiene lo que usted quiere o no tiene lo que usted quiere? En cuanto a su manera de ser, etc. Es que es brava, pero va a cambiar. Mentiras, no va a cambiar, ¿verdad? Toma poco, pero se va a hacer cristiano. No va a cambiar. Me explico, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Pero ahora han cambiado. 30% de los divorcios no es problema financiero, no es problema de entendimiento, sino que 30% es intolerancia, ¿verdad? Que ya no lo aguanto, que ya no lo entiendo, que esto y lo otro, que no lo perdono, raíz de amargura, etcétera, 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 etcétera. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Por qué, pues? ¿Y qué es lo que dice? Y nos gusta decir Padre Nuestro, ¿verdad? Pero la parte cuando dice, y perdónanos nuestras deudas, hasta ahí no quisiéramos quedar. Así como nosotros perdonamos a los que nos... Es que usted no sabe lo que me hicieron, hermano. Usted, si yo le contara, yo creo que ni usted perdonaría. Y ya comienzan a llorar, ¿va? ¿Me entiende? Pero no es cierto, ¿verdad? Esa es la justicia. Señor, perdóname, ¿va? Por favor, ten misericordia. Pero yo tengo que tener misericordia también con mis semejantes. Esa es justicia de parte de Dios. Y entonces, ese es Mateo 6:33. Ahora vayamos directamente a Mateo 6, 9 y 10, ¿verdad? Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis al Padre, oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos. Número 1, principio del reino: santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios. ¿Cómo lo santifico? Tú eres santo, Señor, tú eres excelso. No, lo puede hacer y es correcto, pero lo santificamos llevando una vida santa, ¿verdad? Llevando una vida santa. Ahí estoy santificando yo, porque soy a imagen y semejanza. Ya ve cómo se conecta 1:26 con esta oración que Jesús les enseñaba a sus discípulos. Ok. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, ¿se cumple la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cree que alguien se le opone a Dios allá, los ángeles, arcángeles y todo? Se cumple. Y así es el deseo de Dios, que se cumpla acá entre nosotros, ¿verdad? En la tierra. Y luego pues dice: el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdona nuestras deudas. Pero lo importante es que el deseo de Dios es que se cumpla su voluntad. Su voluntad. ¿Y cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Y vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántas veces sale de su casa sin orar? Sin leer aunque sea un versículo de la Biblia. Es que no tengo tiempo. Usted quizás porque no tiene nada que hacer. No es cuestión de tiempo. Es cuestión de amor. O amo a Dios o no amo a Dios. O me interesa saber
¿Qué es lo que quiere Dios para este día, para mí? Señor, ¿cuál es tu plan este día? ¿Cuál es tu plan? Quiero estar en tu voluntad. Con eso que le preguntemos, hermanos, diariamente: Señor, quiero estar en tu plan. Este día quiero estar en tu plan. No estar en otro plan. No estar en mi plan. Estar en tu plan. Porque si estamos en el plan de Dios, se cumple tu voluntad. Y si se cumple tu voluntad, estoy en el reino de Dios. Y todo lo que suceda, sucede dentro del reino de Dios. Ojo, no le estoy predicando evangelio de la prosperidad, no le va a pasar nada, todo le va a ir bien. No, pero aún las dificultades, cuando está en el plan de Dios, va a salir adelante que cuando no está en el plan de Dios. Tengo un amigo, es mayor que yo, neurocirujano, el doctor Mencía Pauler. El doctor Mencía Pauler, compartíamos sobre estos principios del reino. Compartíamos sobre los principios del reino. Nos encontrábamos en las gradas del hospital, comenzábamos a compartir, hacíamos un mini culto ahí, ¿verdad? Y él siempre me decía: quiero orar por ti, que se haga la voluntad de Dios en tu vida, y quiero que te sientas pleno. En los cielos no hay enfermedad, y si traemos ese reino para acá, podemos vivir un espacio. Y comenzaba hace 10 años. Él iba a realizar una cirugía en el Seguro Social y le dio lo que comúnmente se llama un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular hemorrágico. 95% de mortalidad. 5% logran salir adelante, pero con secuelas, ¿verdad? Es decir, después no movilizan una mano, les cuesta hablar, etcétera, etcétera. Estuvo ventilado, intubado, alrededor de 15 días. Y créanme que yo solo me acordaba de todo lo que habíamos compartido. Solo se me venía la imagen de ese hombre que me decía: no, ¿verdad? Y estaba metido con Dios. 4 meses después, pasó la fisioterapia y todo, me lo encuentro en el parqueo y le digo: Mencía Pauler. Y vuelve: hola, me dijo, ¿qué tal? No, hombre, hoy no te voy a dar la mano. ¿Por qué? Me dijo, ¿te hice algo? No, hombre, hoy te voy a dar un abrazo. El reino de los cielos está entre nosotros. ¿Me está entendiendo, hermano? El reino de los cielos está entre nosotros. Sin secuelas, hablando, y todavía sigue dando consulta. ¿Me está escuchando, hermano? No que no van a haber problemas, pero en esos problemas, la palabra de fe, la relación con Dios que usted y yo tengamos, es poder. Es poder. Para sanidad, para el que cree, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, ¿verdad? El reino de los cielos, les dijo, no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. Y no se está refiriendo a que no va a comer ni beber. Se está refiriendo a que solo en parrandas andaban, ¿verdad? En glotonerías y se embriagaban, ¿verdad? Sino en justicia, gozo y paz, ¿verdad? Y quiero finalizar por el tiempo. Vayámonos a 1 Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10, otro versículo que ya se lo tendría que saber de memoria.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo. Fíjense bien, aquí dice adquirido por Dios. Pagó Jesús por usted y por mí, adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿De dónde nos llamó? A su luz. ¿Cómo estaba la tierra al inicio? Desordenada y vacía. ¿Y qué es lo que primero hizo Dios? La luz. Y separó la luz de las tinieblas. ¿Qué es lo que hace con usted y conmigo cuando nosotros nos encontramos con Jesús? Nos llamó al reino de la luz, ¿verdad? Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el reino de los cielos, ¿verdad? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado. ¿Qué hemos alcanzado? Misericordia, ¿verdad? Por la bondad de Jesús. Amén. Miren, hermanos, esto es así, ¿verdad? El reino de los cielos. Solo póngase a pensar qué tan importante era esto, que cuando Jesucristo resucitó, aún a los apóstoles les costaba entender que había resucitado, ¿verdad? Y estaban reunidos, dice Tomás, llamado el Dídimo, y estaban hablando como podríamos estar hablando de repente, ¿verdad? Y tú crees que realmente resucitó. Él dijo que al tercer día, pues sí, pero la verdad, etcétera. Y de repente, ¿qué sucede? Estaban encerrados y aparece Jesús, ¿verdad? Con un cuerpo transformado, ¿verdad? Y ahí vemos aquella escena donde le dice: Tomás, mira mis manos y mete tu mano en mi costado, ¿verdad? Yo soy el que resucité, ¿verdad? Y ya sabemos que Tomás cae de rodillas, ¿verdad? Y aquella famosa frase: porque vistes, creísteis, ¿verdad? Más bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Que ahí estás tú y estoy yo. Principios del reino. Vayámonos, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 3. Pasaje que lo conocemos bastante, pero ahora quiero enfocarlo en lo que estamos hablando. Hechos capítulo 3. Y vamos a ver esta escena que siempre que la leo a mí me impacta. Yo quiero llevarlo a que me acompañe a la siguiente escena. Pedro, un hombre pescador. Imagínense un pescador del puerto de la Libertad, que andan con un medio pantalón sin camisa, ¿verdad? Yo veo a los pescadores allá en el Espino y por ahí andan. ¿Cómo es el vocabulario de estas personas? No tienen educación formal, académica. No. Ese era Pedro. ¿Qué escenario había sucedido con Pedro? Había negado a Jesús. Y no quiero que nos enfoquemos en criticar a Pedro. ¿Cuántas veces, hermano, usted y yo, con nuestras actitudes y acciones, negamos a Jesús? Pero lo importante es que Jesús restauró a Pedro. Lo importante es que
Jesús nos restaura a nosotros cuando nosotros vamos a Él a arreglar cuentas. En ese contexto, ahora vemos a un Pedro con una diferencia. Había pasado con Jesús los 40 días que Jesús pasó después de resucitado, los pasó hablando con los discípulos del reino de Dios. Eso pasó hablando, estableciendo los principios del reino. Por eso este tema es importante. Y les dijo: quédense acá en el aposento, porque va a ser derramado el Espíritu Santo. Y cuando sea derramado el Espíritu Santo, me van a ser testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando desciende el Espíritu Santo, lo describen como lenguas de fuego sobre las personas. Los 120 que se habían quedado allí, eran muchos más, pero se fueron y comenzaron a hablar en otros idiomas. No es que hablaban lenguas que no se entendían, hablaban en lenguas entendibles que les fue dado por el Espíritu Santo. Hablaban en griego. Dice que unos que venían del Ponto entendían las lenguas arameas y etcétera, ¿verdad? Era derramado el poder del Espíritu Santo y de ahí salen a predicar la palabra de Dios. Capítulo 3 de Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. O sea que no es que tuvo un accidente, no es que tuvo un trauma, sino que había nacido así, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de la gente que entraba. Es decir, la persona, ¿verdad?, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaban que le diesen limosna. 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Mas Pedro dijo: no tengo oro ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que dice, hermano? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y reconocían, ¿verdad? Mira, este es el que estaba pidiendo limosna, ¿verdad? Pedía limosna. Pero el reino de Dios se había acercado. El reino de Dios estaba en medio, y habían hombres que le habían creído y estaban viviendo en el reino de Dios. Ahí mismo en el libro de Hechos capítulo 4 vamos a leer del 5 al 11. Del 5 al 11. Entonces se hizo un gran alboroto, los sacerdotes se reunieron y dijeron: no, tenemos que detener a estos, a Pedro y a Juan, que ya no prediquen ni anden sanando en este nombre. Versículo 5 del capítulo 4. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, los religiosos. Y poniéndoles en medio, les preguntaron a Pedro y a Juan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Quién los autorizó? Siendo que nosotros como Sanedrín, como los directores, los sumos sacerdotes, no los hemos autorizado. Entonces Pedro, ojo lo que viene ahí, versículo 8. Entonces Pedro, ¿qué dice la Biblia? Lleno del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Ese es el reino de Dios.
Porque si usted y yo hablamos palabra natural sin estar con el aval del Espíritu Santo, no es el reino de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, llenos del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio. Y ahí viene lo importante, ¿verdad? A todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Sano. Ahí no es cuestión, hermano, porque yo soy el apóstol Pedro, porque yo lleno estadios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, y a él sea la honra y la gloria, y es el mismo de ayer, ahora y de siempre. Y tú y yo podemos acceder, así como mi amigo Mencía Pauler, ahí anda caminando y todo lo demás, y pudo acceder a estar en el plan de Dios y vivir en el plan de Dios, el reino de Dios. Entonces, hermano, usted y yo tenemos acceso a ese reino de Dios, a vivir el reino de Dios, cuando nos apegamos a la constitución para ese reino, que es la Biblia, y que está sobre todo reino. No hay reino en la tierra que esté sobre el reino de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche.